Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Para mí me es muy grato saludarles de nuevo, esperando que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren en perfecto estado de salud. Espero estén llevando a cabo las reglas de la contingencia de permanecer en casa. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con nuestra clase virtual llamada Gobiernos Postrevolucionarios en México, de la Escuela Preparatoria Oficial número 282 de Historia de México 2. El sistema político postrevolucionario, que durante décadas resultara funcional para amplios sectores de la sociedad, se fue convirtiendo progresivamente en un obstáculo para la organización política y social de los mexicanos. Su régimen político, organizado en torno a un partido de Estado, el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido por todos nosotros como el PRI, ejerció el poder basado en el autoritarismo, el corporativismo, la arbitrariedad y la corrupción. Este régimen encontró sus propios límites en 1968, cuando invadieron el escenario nacional de las fuerzas políticas que reclamaban un país democrático. Poco después de producirse el triunfo de la Revolución Maderista, Álvaro Obregón fue elegido presidente municipal de Huatabampo. Y tras la muerte de Madero en 1913, Obregón fue nombrado comandante militar de Hermosillo, del Ejército Constitucionalista. Al poco tiempo alcanza la jefatura de la sección de guerra de la Secretaría del Gobierno de Carranza e inicia una campaña plagada de éxitos. El 13 de marzo toma Nogales, el 26 Cananea y pocos días después Obregón asciende a brigadier y seguidamente a general de brigada. No consigue tomar Guaymas y continúa su marcha hacia el sur. Durante la posterior lucha contra la dictadura de Victoriano Huerta, Álvaro Obregón fue, junto con Francisco Villa, el principal apoyo militar que permitió a las fuerzas constitucionales de Venustiano Carranza recuperar el poder en la capital y salvaguardar los objetivos de la revolución en 1914. Tras firmar con Eduardo Iturbide el 10 de agosto de 1914 los acuerdos de Teoloyucan, que establecían la entrada del ejército constitucionalista en la capital y las condiciones de rendición y disolución del ejército huertista, Obregón entró a la Ciudad de México. Venustiano Carranza ocupó la presidencia, pero Francisco Villa y Emiliano Zapata lo rechazaron. Obregón intentó en vano dialogar con Francisco Villa para resolver la conflictiva situación, pero el caudillo del norte logró apresarlo y estuvo incluso a punto de fusilarlo, salvado únicamente por la intervención de los compañeros de Francisco Villa. Dicha tensión se debía en gran parte a la actitud de Carranza, quien no respetaba los acuerdos establecidos por Álvaro Obregón y Villa. Una vez concluida la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914 y de que Francisco Villa y Emiliano Zapata entraran a la capital, Obregón siguió a Carranza en calidad de jefe del Ejército de Operaciones. Tras sus éxitos militares y la pacificación del norte del país, donde logró reducir el poderío de Francisco Villa a simples acciones guerrilleras, Obregón, el 1 de mayo de 1917, al considerar restablecido el orden constitucional, deja la Secretaría de Guerra para dedicarse a los negocios agrícolas. Obregón seguía atento a lo que sucedía en el país, y al ver que las conquistas revolucionarias no solo no se profundizaban, sino que corrían peligro de ser destruidas por los conservadores, decidió aceptar su candidatura a la presidencia de la República en las elecciones de 1920. En ese mismo año se distingue como el candidato presidencial de la mayoría de los jefes revolucionarios sin el apoyo de Venustiano Carranza, quien, al no estar de acuerdo con su postulación a la presidencia, motivó atentados hasta aprenderlo. Sin embargo, Obregón logró escapar con apoyo de los trabajadores ferrocarrileros. En aquel escenario de inestabilidad económica, política y social, también era visto como el hombre capaz de sacar adelante a la nación mexicana. Para el 20 de abril, en Chilpancingo, Guerrero, firma un manifiesto contra el gobierno conservador de Venustiano Carranza. Este movimiento, al que se le denominó Plan de Agua Prieta, terminó con la muerte del presidente Venustiano Carranza el 21 de mayo, en una especie de complot, donde se daba un claro apoyo a Álvaro Obregón. El Congreso nombró a Adolfo de la Huerta como presidente interino de la República. Durante los 6 meses que estuvo en el cargo, logró la pacificación del país, hacer que Villa depusiera las armas y aprehender a Félix Díaz, quien se encontraba levantado en armas desde 1914. Obregón se convirtió en presidente constitucional de México el 1 de diciembre de 1920. Una vez en la presidencia,
dio un decidido impulso a la reforma agraria, expropiando latifundios y tierras mal cultivadas, que repartió entre los campesinos. Apoyó y subvencionó las organizaciones obreras como la CROM, Confederación Regional Obrera Mexicana, y la CGT, Confederación General de Trabajadores. Fundó el Banco Único, restableció la Secretaría de Educación y construyó centenares de escuelas para consolidar la enseñanza pública. Reparó y construyó miles de kilómetros de líneas férreas y telegráficas. En la política intentó mantener el control y el equilibrio de las fuerzas políticas imperantes en el país, principalmente del ejército. Por ello, concedió la amnistía a Francisco Villa y a Saturnino Cedillo, y a cambio de rendirse y colaborar con la estabilidad del país, otorgó tierras. Otra de las preocupaciones del gobierno obregonista fue obtener el reconocimiento de Estados Unidos. Para lograr el reconocimiento, tuvo que hacer ciertas concesiones, sobre todo en materia agraria, ya que la política nacionalista del artículo 27 constitucional afectaba los intereses de las compañías extranjeras en México. Victoriano Huerta, convencido por algunos de sus partidarios, intentó lanzar su candidatura a la presidencia de la República. Pero Obregón apoyaba a Plutarco Elías Calles y el Partido Liberal se opuso a esta medida, por lo que le lanzó la candidatura de Victoriano Huerta para presidente. Al proclamarse su reelección en julio de 1928, para celebrar su triunfo, se le ofrece un banquete a Obregón en el restaurante La Bombilla, en San Ángel, en la Ciudad de México. Estando ahí, se le acerca un hombre con el pretexto de mostrarle al futuro presidente sus dibujos, y al momento de voltear, recibe en el rostro 3 balazos. El nombre del asesino de Obregón era León Toral. Él era un fanático religioso, que terminó con la vida del hombre que, después de 10 años de guerra civil, había procurado dar paz y estabilidad a su patria. El lugar de Obregón fue ocupado por Emilio Portes Gil en 1929, y en esa época comenzó el periodo conocido como Maximato. Quien también pertenecía a este periodo fue el presidente Plutarco Elías Calles, que en 1913 se unió al constitucionalismo y se levantó en armas en contra de Victoriano Huerta a las órdenes de Álvaro Obregón, quien lo nombró teniente coronel y meses después coronel. Pero bueno, a este presidente lo analizaremos en nuestra próxima clase virtual. Tu siguiente actividad será realizar un cuestionario de 15 preguntas con sus respuestas del contenido del presente video que subirás a la plataforma de Classroom en la asignación correspondiente, que realizarás a mano y tomarás fotografía. Procura cuidar tu redacción y tu ortografía. Recuerda que el horario de atención es de 2 a 6 de la tarde de lunes a viernes. Me despido de todos ustedes esperando que pasen un excelente fin de semana. Licenciada Brenda Lili Aranda Márquez quedó a sus órdenes. Hasta luego.